pasado está ahí, no susurra, grita, y sus alas quemadas golpean contra el olvido. Ya se ven los tigres en la lluvia. Contra el olvido, historias de resistencia. Bienvenidos a este ciclo de entrevistas que rescatan memorias. Hoy recibimos a Marcela Mercado Luna, hija de Ricardo Mercado Luna, ex preso político. Hola Marcela. Hola Pano. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Un gusto que estés aquí. No, un gusto para mí. Gracias. Cuando pensamos en el contenido de esta segunda temporada, dijimos que no podía faltar la historia de Ricardo Mercado Luna, que era también una manera de nombrar a otra gente que por ahí en distintas entrevistas vamos nombrando por circunstancias, por relatos, pero que son parte de una historia que estamos recuperando y que posiblemente porque no tuvieron protagonismo de otras maneras o más presentes o distintos protagonismos, a veces quedan un poco en las notas al margen. Entonces, para hablar de Ricardo y traerlo a este presente nuestro por esta cosa mágica del recuerdo, la memoria que se pasa por el corazón al decir de Galeano, queremos traer también algunos otros nombres. Y dijimos, es Marcela la que tiene que ser esa voz que se pueda prestar para contar algunas otras voces. Así Ojalá que esté a la altura de esa elección. Pero cómo no. Yo sé que hay una historia, esta es la última edición de una obra fundamental Sí. en la literatura riojana, Mm. pero no solo como un hecho literario, sino como una obra profundamente emotiva del sello editorial Lampalagua, que es un sello que vos creaste para recuperar obras literarias Sí. de autores que por ahí no estaban en otro lugar. Y yo quisiera que comenzáramos este recorrido con esa historia, si me la puedes contar. Con esta historia de la ciudad de los naranjos. Sí. Bueno, esta historia la hizo mi padre de memoria cuando estaba, mi papá estuvo preso, fue tomado preso el 9 de junio de 1976 y estaba totalmente incomunicado. Tenía algún que otro papel para escribir y papeles de hierba o de cigarrillo o de cosas que le llevaba la familia. Y al parecer escribió esta historia estando incomunicado y sin decirle a nadie. A nosotros nos llega como cuando lo trasladan, que fue un capítulo muy dramático dentro de nuestra historia familiar y de todos los que estaban presos en ese momento. A mi mamá le devuelven lo que llamaban el mono del preso, que el de mi padre no lo tocaban porque, oh casualidad, quien era director de la cárcel en ese momento, Renardo Sánchez, a quien se juzgó en los juicios por la memoria, la verdad y la justicia, era el director y permitió que mi madre retirara el mono completo. Cuando ella abre esa colcha con todas las pertenencias, porque lo llevaron prácticamente con el uniforme Lo puesto, empiezan a salir estos papeles de carta, papeles de cigarrillos escritos del revés, papeles del atado de cigarrillos que se le llevaban, de hierba, alisadito, en fin, distintos soportes, una historia. Y era esta historia la ciudad de los naranjos. Así que fue una sorpresa muy grata. ¿El libro completo? El libro completo. El libro completo. Ese año 76 fue muy importante para mí, para todos, pero
para mí especialmente fue muy triste ese fin de año porque yo me recibía de 5.º año en el colegio. Mis padres, que habían sido compañeros con mi tío Jorge, recibían los 25 años. Cumplían sus 25 años, sus bodas de plata, sí, junto con Olga Santochi también. Entonces siempre habíamos hecho como proyectos de que iba La gran celebración. Claro, la gran celebración. Y entonces, cuando ya estaba por terminar el 5.º año, él me manda una carta dedicándome, diciendo que, bueno, que ya sabía que había llegado ese libro a manos de la familia y que era su regalo por mi título de bachiller. Entonces es muy importante para mí. Y él en las otras ediciones puso unas líneas más para esta edición. Recuerdo una carta a mi hija en la que le hablaba del amor, el perdón, en la segunda etc. edición hay una carta de... Y yo me tomé la libertad de ponerla a la carta en esta, así la pasó mi tío Guto. Lamentablemente nunca me di cuenta de pedirle a mi tío los papelitos. Él las pasó a una máquina. Él lo pasó, lo que estaba escrito a mano lo pasó. Lo pasó prolijamente a una máquina. ¿Y los papelitos dónde quedaron? Y los papelitos nunca le pregunté al tío Guto. Los habrán tirado, no sé. No sé, nunca le pregunté, una cosa que ahora me arrepiento muchísimo. Y el día ese en que entregaban los diplomas de egresados y a los de 25 y a los de 50, que en aquella época eran muy poquitos los que llegaban a bodas de oro, ¿no? Mi tío Jorge repartía entre los presentes esta obra que estaba tipeada por mi tío Jorge. Así fue la presentación. Así fue, claro, la presentación prácticamente, digamos, medio clandestino de este libro. Así llegó, digamos, en la primerísima edición a las manos de quienes quisieron conservarlo. Después, con el tiempo, tuve la suerte de encontrarlo, porque yo al manuscrito, no sé, lo hice pedazo de tanto leerlo y de tanto llanto, creo, al primero, al que yo recibí. Y después por distintas vías, bueno, que no viene al caso, recuperé, porque creo que mi tío hizo 50 ejemplares, una cosa así, y lo tengo. Bueno, cuando sale mi papá de la cárcel, verifica citas, bibliografía, en fin, y lo editan por primera vez en la editorial de Jujuy, creo, sí. Te invito a ver algo aquí juntos. Casi de inmediato se formaliza la sociedad que se va a llamar Editorial Norte, Sociedad de Responsabilidad Limitada, que la constituyen Alipio Pauletti, Tito, Mario Argentino Pauletti, Cacho, hermano por supuesto de Tito, Daniel Moyano y yo. Somos los que formamos parte de esa sociedad de responsabilidad limitada, que es la que va a iniciar ya en forma definitiva las actividades ininterrumpidas del diario. Y una vez que fui, lo encontré tan atareado y hacía tanto calor, pero increíble, por supuesto, ni ventiladores había ahí, que con su torso al aire, el gordo todo grandote, se echaba un balde de agua así desde la cabeza para refrescarse y seguir trabajando. Entonces, en uno de los aniversarios, que en el anterior, Tito anunció la posibilidad no la posibilidad, sino anunció que se iba a transformar en cooperativa. No sé si el primero en el país que cooperativiza todo, redacción y taller, todo, murió muy joven, muy sorpresivamente, yo diría muy ingratamente para los amigos, porque podría haber vivido un poco más. Quedaron tantas cosas sin decirse. En el caso mío, yo he quedado con un diálogo interrumpido. Qué momento histórico donde tu papá fue protagonista total también, la creación de primero ese diario, luego la cooperativa Papelgráfica del Independiente, ¿no? Sí, Tu mamá... es muy familiar todo lo que dice, además, porque a él le pesaba que Tito hubiera muerto, Tito Pauletti,
debiéndole una conversación. Siempre recordaba eso. Fue muy importante para tu papá el diario, ¿no? Importantísimo. Él era abogado en el diario, hacía colaboraciones, pero además, junto con el diario editaba una revista de jurisprudencia que se llamaba Jurisprudencia Riojana, que la dirigía mi papá. Él era el editor de esa. Él era el editor de esa revista que ha sido muy importante en su momento y no sé, hasta no sé cuándo fue prácticamente la única en su tiempo. Y el contenido era todo lo relacionado. Todo lo relacionado con leyes, con derechos, con cosas a las que siempre me negué, pero siempre existe. Digamos, a nivel nacional, jurisprudencia argentina, otra que se llama La Ley, mi papá las recibía todos, y él editaba esta que se llamaba Jurisprudencia Riojana. Él era un estudioso de las leyes Era un también. estudioso de las No leyes, solamente un de la constitucionalista, Totalmente. amaba la Constitución. En su momento fue de los pocos constitucionalistas propiamente, ¿no? Sí, recuerdo que era él, el doctor Bóveda, y me estoy olvidando de un tercero, sí. Vamos a ir hacia otro lugar. Ahí nos vamos a encontrar con una actriz que conocemos los dos, la vemos por ahí pasar, pero nos vamos a encontrar con un escritor que también fue parte de ese diario, que se fue al exilio, Daniel Moyano, y nos vamos a encontrar con dos personajes de este mundo cultural riojano de estos años que estamos recordando, con Olga Santocchi, hermana de Lili Santocchi de Pauletti, mujer de Tito, y con José Paredes, el poeta. Dos personajes entrañables también. Sí, y acá está la Paulina Carreño para llevarnos a un momento de esos, ¿cómo le va? De esos encuentros que tenían estos hermosos seres que habitaron esta tierra tan linda. Este texto se lo escribió Daniel Moyano a Olga Santocchi en Madrid en agosto de 1989. Se llama Falta en Vido por José Paredes. ¿Qué iba a buscar José cuando se escapaba de la casa y sin salir de la manzana iba tan lejos que ya no sabía regresar y tenía que pedir que lo llevaran? Le traemos a su marido que se ha perdido aquí a la vuelta, le decían a Olga. José la miraba perplejo y a veces la reconocía. ¿Dónde te fuiste? ¿Dónde estuviste todo el tiempo? Entonces él se iba a su habitación sin decir nada y se echaba a descansar de sus largas andanzas por territorios que ninguno de los que lo rodeaban conocía. Ciertas llanuras que no figuran en los mapas, unas mansiones inexistentes en los registros catastrales de La Rioja. Con los pies hinchados de tanto andar, aunque hubiese caminado apenas una cuadra o dos, y la mente llena de paisajes que hasta ahora nadie ha podido ver, se iba a descansar José Paredes. Y nada respondía cuando Olga, su mujer, le preguntaba a dónde había estado o con quién se había visto. Ella sospechaba que las escapadas de José, que por algo fue poeta, no eran a ningún sitio conocido, y le daba miedo su silencio. Sin embargo, José respondía, pero a destiempo para los otros y a tiempo para lo suyo, porque sus relojes de adentro tenían otra hora. Por eso nadie estaba presente cuando él, sin faltar a la verdad, decía, por ejemplo, fui a visitar a un compadre que tengo por ahí y me demoré porque jugamos un partidito de truco. El compadre era real. Vivía a la vuelta, en una especie de rendija del tiempo, en una esquina desconocida del manzano, y nadie, ni siquiera José, hubiera podido determinar su naturaleza. Se trataba de un hombre que nunca mentía, ni en el truco ni en la vida, pero que siempre tenía 33 de mano. Y todo esto era contado por José cuando nadie lo escuchaba, aunque él creyera que sí. Lo que intentaba José era que el compadre, ducho en toda clase de juegos y hábil para todo, le enseñase a escaparse del tiempo. Algo que parece muy difícil porque para salir de aquí habría que saber cómo se entró. Y a eso nadie lo recuerda. Vea, cumpa, todavía no se lo puedo revelar, dicen que le decía mientras tallaba el naipe. Otras veces, por no decírselo, el compadre se mudaba de esquina y en el lugar que ocupaba su casa había apenas un aire muy vacío. Pero si era aquí, se decía contrariado José. Era cuando se perdía y no podía regresar a casa.
La manzana se le convertía en un laberinto. Entonces, cualquier vecino que iba pasando lo reconocía y viéndolo perdido lo acompañaba hasta la calle 9 de julio, número 364, que era el lugar a donde el tiempo tenía encerrado a José. Señora, aquí le traigo a su marido. No hace más que dar vueltas a la manzana sin hallar la casa. Pero se sospecha que José la reconocía, solo que ya no quería entrar más en ella, porque lo que deseaba era salir del tiempo. Finalmente, mediante ardides que nadie pudo sospechar, quizás inventados por él, acaso urdidos con la complicidad del compadre, consiguió dejar la trama de horas y minutos y juntarse con él en esa esquina desconocida, seguramente la quinta esquina del Manzano, para jugar tranquilamente el truco sin horarios ni límites molestos. Una partida, Marcela, tan larga, que para apuntarla, dicen que no hay suficientes porotos en el mundo. Hermoso. Dos personajes entrañables, absolutamente entrañables en nuestras vidas, Olga y José, ¿no? Cuando pienso en estos personajes y en esta época, Daniel, el autor y todo, a mí me viene una palabra, siempre la ternura, porque creo Sí. que, ¿no? Estaban unidos por la ternura. Además eran, Daniel, bueno, yo que iba a arte escénico con Olga. Todos fuimos arte escénico con Olga. Y Daniel siempre andaba por ahí, no sé, susurrando algo, dando alguna opinión o no sé qué, pero muy unidos, muy unidos. Em, toda Yo esa gente. recuerdo, era año, no sé, los principios de los 70, y por primera vez la catedral se abrió para un espectáculo. Entonces salió Monseñor Angelelli porque la gente no estaba acostumbrada a que en una catedral hubiera un espectáculo de teatro o algo que no se sabía muy bien qué era, ¿no? Y entonces tuvo que salir Angelelli y explicarle a la gente que iban a retirar el Santísimo, no sé qué, que el templo se convertía y que se podía aplaudir, porque... Y entonces era una apuesta que se habían ideado Daniel Moyano, la Lili, la Olga, todo este grupo de gente. Fue una cosa de luz y sonido que fue dentro de la ¿Habrá sido catedral. la guerra siempre? Creo que fue la Guerra Siempre, Creo que sí. que se hizo dentro de la... Estaba Lita Viñals Está también. claro. Sí. Entonces era inusitado que en La Rioja ocurriera, una Rioja de 70.000 habitantes, y todos estos personajes que vamos trayendo en el recuerdo eran parte de esta locura maravillosa y creativa en este pueblo tan chatito, Que se ¿no? había puesto en la catedral. Sí, fue maravilloso. Sí, sí. Y además era Lo increíble teatro. porque era lo que hoy llamaríamos un espectáculo de luz y sonido, era un con espectáculo 4 tachos que espectacular. tendrían y demás. Sí. Pero Estaba Maricel Paredes también, claro, la más chica de todas. era la más Mi chica. tía María Esther Mercado Luna también. Me Mira, acuerdo que las dos hicieron la canción de los pájaros de Hiroshima. así, Es muy bonita. claro, Muy bonita. La totalmente. guerra siempre. Y Olga recitaba en el momento más dramático, digamos, Desvelado Fusil de José De Paredes. José No Paredes, sé por qué tengo las este fusil historias. en mi... Pero también Sí. toda esta gente, este encuentro, crearon un cine club. Ah, maravilloso. Un cine club en La Rioja en los años 60, en donde se estrenó, por ejemplo, La Hora de los Hornos. En el país no se había pasado La Hora de los Hornos y acá se pasaba clandestinamente. Pero además era masiva la concurrencia de la gente al Sí, cine era club. masiva, y no solo eso, sino que también traían películas infantiles. A la siesta había un matiné para los más Para los niños, más chicos, donde traían películas que después supe eran de culto para las infancias, como El Globo Rojo, el por Globo Rojo, ejemplo. claro. El Lápiz Perdido, tengo patente. Nosotros estábamos en sexto, séptimo grado con Adriana Viñals, que vivía al lado de la casa de los Carreños. Íbamos a esas funciones y después, cuando nos dejaban, nos colábamos también en las funciones de los grandes. Pero eran películas fantásticas. Recuerdo, entre otras, por ejemplo, El Romance del Aniceto y la Francisca Claro, de Fabio. de Fabio,
la primera versión. La porque primera después versión hizo en blanco y negro que fue no, antológica. impresionante. Todo eso ocurría en esa Rioja. Todo eso. Muchas gracias, Paulina, por Hermoso. traernos a Moyano una vez más Sí, y ese qué cuento lindo. hermoso y traer a Olga y José. Qué linda forma de homenajear a José de esa forma que solamente Daniel lo puede hacer, ¿no? Con una cosa que era un drama, sobre todo para Olga, rescatarlo y dar una explicación a ese deambular y a ese perderse de José José, estaba ¿no? muy mezclado con quienes eran alumnas de Olga, ¿no? Sí, Todo el sí, tiempo estaba rondando. ir a Todos le teatro ahí batían el era café ir a con la leche. casa, Todos era ir a la batían. casa de los Paredes Claro, directamente. pero Era todos una iban, fiesta ir a la casa de los todos padres. se pasaban el café, íbamos a la cocina y empezábamos a batir, entonces llegaba un momento que el café era una pura espuma ahí, porque nadie Muchas sabía gracias. quién había batido. Gracias. Gracias, Gracias a Pau. Ya, ustedes. vamos al último lugarcito de este recorrido por este camino de diarios, el Independiente por acá, mira. El Bueno, ya acá Independiente al fin. nos espera un universo de cosas maravillosas. Marcela, ¿cuántos hermanos son ustedes? 7. 7. Sí. Igual, en varones y en mujeres, ¿cuántos? 4 mujeres y 3 varones. Y 3 varones. Sí. Hay historias que pues, viajaban los 7 a ver a tu papá, los 7 hermanos con tu No, mamá, no cuando recu- estaba creo- preso en Sierra Chica, me parece que es el lugar No, más no, pero nos íbamos turnando, Se iban porque no había ningún auto que nos contuviera a los 7. Claro, Muchas veces viajaba, bueno, mi madre trataba de ir cada 15 días. tu mamá fue muchísimo y Sí. muchas veces no lo pudo ver también, ¿no? Algunas veces no lo pudo ver. Mi tío Jorge viajaba mucho también, y mi tío Mario también. Y bueno, Cori y yo, Cori es tu hermana, una de tus hermanas. Adriana Mercado Luna, abogada, que fue querellante en muchos de los juicios Sí. de la memoria. Y cuando iba, por ejemplo, las mellizas y Sebastián, los más chicos, muchas veces los llevaba mi tío Augusto Mercado Luna, Sí, cuyo que nombre tuvo- lleva el estadio de Exacto, fútbol. de fútbol. exacto. El tío Guto, que era un amor de persona, era la paciencia en persona, podía con estos chicos para llevarlos desde La Rioja hasta Sierra Chica. Que era había un que poco- recorrer un largo había que camino. recorrer. Además, el tío Guto era muy prudente, entonces conducía muy, muy lento. Claro, O o sea sea que que- eso, Claro, que a veces... además de la distancia, el Claro, tiempo. claro, y la prudencia y además con el plus de llevar a estas criaturas Claro, claro. con él y con mi madre. Las veces que fueron fue en el auto del tío Guto. Alguna vez, creo que una vez fuimos los 7, sí, nos juntamos en Buenos Aires y de ahí nos fuimos en tren hasta Mar del Plata y después en micro hasta Claro, Sierra Chica. Sierra Chica. Y en uno de esos transbordos se quedó mi hermano Sebastián Quedó durmiendo En el colectivo. y siguió el Porque pueblo. tuvieron que cambiar de colectivo, fue un Claro, cambio, porque ¿no? era cambiar y cambiar. Y con quedó el- uno. Quedó uno dormido y volvió el chofer indignado, decir, señora, tenga más cuidado con su hijo. Claro, estábamos todos dormidos. Esa historia no la olvidé nunca. Eso fue, desde entonces nos contaba, o sea, a partir de ahí ya, Se contaba claro, más o nos contaba, a ver si estábamos todos. Sí, ¿Cuánto tiempo estuvo preso Ricardo? y Ricardo estuvo preso 3 años, él lo dice exactamente, está en el 3 libro acá. años, 100 Acá días, está. en todas partes lo decía. No, pero además, bueno, pero Prisión efectiva tuvo 3 años, Sí. 100 días. Después tuvo, creo que fueron 7 Domiciliaria. meses de prisión domiciliaria y 6 meses, ponele, de libertad vigilada. que tenía que ir a la comisaría Tenía y que ir todos los viernes, creo que era al regimiento. al régimen, someterlos a decir esta que, situación. claro, bárbaro. a decir que estaba en La Rioja, que no se había fugado. ¿Quién era Ricardo Mercado Luna, Marcela? Y es difícil tomar distancia de eso, ¿no? Claro,
Para mí era... Con la salvedad de las distancias. No, claro, básicamente para mí, te tengo que decir antes que nada, mi padre, un padre muy especial, muy... alguna vez alguien me dijo, una persona muy espiritual, cuando yo le dije que atravesando el duelo, que cuando yo no sabía qué hacer, pensaba qué hubiera hecho mi papá o qué hubiera contestado mi papá en esta situación, y me dijo, es que él ha sido un maestro. Esas son las huellas que dejan los maestros. Entonces creo que él un poco fue un maestro, en muchos sentidos. En muchos sentidos que en el caso concreto mío, se marca en este amor por las instituciones, posiblemente, por la edición de libros, quizás por la literatura. Claro. Y también Muchos puntos de encuentro. muchos puntos de encuentro y además, salvo ese periodo, un padre muy presente a pesar de sus múltiples actividades. Siempre muy preocupado por el entorno, por los demás. Siempre he tenido así esa, como una actitud solidaria o una mirada, te diría, empática del entorno. Hoy diríamos muy empático con el Sí, entorno. empático. Fíjate, iba a traer, me olvidé, hay un poema de Cacho Paoletti, de Mario Paoletti, que No está en la antología porque tengo por ahí la antología. ¿Estará por ahí? capaz, está en... ¿Estará por acá? Bueno, Puede que sea, se llama Ricardo, y que lo describe muy bien, porque voy a él buscar lo que tú dice, contas. fíjate entre los poemas, porque él dice, nada más nacer en su ciudad de naranjas amargas, un ángel lo besó en la frente. Y después comienza a describirlo de Un una ángel. forma que solo alguien que lo conocía muy bien a mi papá podía describirlo. Y sí, creo que era una persona también muy resistida, ¿no? Pero que estaba siempre... Nada más nacer en su ciudad de naranjas amargas, un ángel lo besó en la frente. Era uno de los 36 hombres justos que preservan la dignidad en el mundo, pero él nunca lo supo. Tenía la voz suave, los ojos transparentes, la sonrisa blanca. Lo llamaban Chingolo, porque de niño se parecía al pajarito. Lo mismo que Jesús no soportaba fariseos ni mercaderes en el templo. Como dice el tango, le dolía como propia la cicatriz ajena, pero nunca presumió de solidario. Odiaba la violencia, todas las violencias, y por eso nunca se permitió la propia. Hacia el fin, cuando la rapacidad tocó techo, se refugió en los libros y en unas tierritas pobretonas en las que se sentía salvo. Murió de amargura, atrincherado en sus recuerdos. A mí me consta que él hubiera querido ser otro. A mi padre le gustaba muchísimo la música. Vos llegabas a donde él estaba trabajando y escuchabas... ¿Y qué escuchaba? Escuchaba música clásica, mucha, y mucho jazz, mucho jazz. Sí, le gustaba mucho. Le gustaba en general toda la música, pero para trabajar, yo a veces le llevaba música, por ejemplo, recuerdo una vez que le llevé el último, en ese momento, CD de Serrat, Sí. que se llamaba Versos en la Boca. Sí. Y me dijo, sí, está bueno, pero todavía lo estoy escuchando de a poco, porque Serrat te dice, momentito, o vos o yo acá. Y como él estaba tan apurado por escribir su último libro, que al final nunca lo terminó, Pero que quedó bastante de esa obra. no, yo creía que había quedado bastante, y la verdad no que era no tanto. llegó al meollo de la cuestión, Bien. que era demostrar que los dueños originarios de la tierra eran justamente los pueblos originarios. Era Sí, bastante, era la última obra suya, esa vuelta, sí. ¿no?
¿Y eso le llevó mucho tiempo? ¿Estuvo en eso? Sí, mucho tiempo porque investigó mucho. A mí me apena mucho que no haya podido terminar, porque cuando él muere, lo primero que hago yo, uy, la obra, el libro, lo que sí el día anterior estaba con qué título le pongo, qué título le pongo. Encontré tantos títulos y me sorprendió muchísimo ver que posiblemente ese día o esa noche había escrito el título, La cruz y la espada en tierra indígena. O sea que el título ya lo tenía claro. Lo puso, no sé, se le iluminó antes de que venga la muerte a buscarlo, porque lo escribió así, manuscrito. Por ahí lo tengo en medio de todas estas cosas que ando teniendo. Acá un papá muy joven, Mirá, ¿no? saqué un montón de fotos así, las que Pero qué aparecían. linda foto. Mirá qué lindo Era que fotogénico el Ricardo, era ¿no? Porque lindo. hay varias fotos, era lindo hombre. No puedo decir yo tan públicamente porque era mal, pero bueno, un hermoso hombre. Sí. Pero digamos, qué facha. Sí, muy ¿Hay alguna joven. referencia de esta foto? Yo creo que es cuando se candidateaba a diputado por la la Unión Cívica Radical Intransigente. O sea, en los años 60 sería. Eso era en el año 58. Ah, 58, el año que yo nací, mira. Sí. Bueno, acá Estas está. son las tierras pobretonas de las Sí, que habla el esa poema. Porque La acá, tierra pues, pobretona. claro, esa es ¿Qué nombre tiene la tierra? dormida. La dormida. Cerca de No, Portezuelo, pero en además, Los Llanos. Él amaba eso. él amaba. era Sus su últimos modo años le dedicó espontáneo. mucho tiempo a Se eso. iba prácticamente todos los fines de semana y allá también trabajaba. Allá también trabajaba. Tenía su espacio Tenía para su trabajar. máquina de escribir. Bueno, ya que esta foto nos permite nombrar a la otra parte de esta Bueno, historia, ahí que está es la mi madre, gringa, tu mamá. la Que vamos a madre, nombrarla como se llama. la gringa. ¿Cómo se llama? Nelly. Nadie le Nelly dice así, Ocampo, Nelly Ocampo de la Vega. Sí, de La Vega. sí, sí. ¿Cuántos Y años ese- estuvieron juntos? ¿Y cuántos años habrá estado esto? 40 y hasta que se murió mi papá, Sí. habían sido 44 años de casado, por ahí. 7 hijos, 40, Y este con, pequeñín es Leandro, uno de los hijos de Gastón, o sea, un uno de nieto. mis hermanos, un nieto, sí. Esta es en La Dormida. Sí. Y acá también Esto otra en La también no te Dormida. escena en la dormida, sí. Hermoso. Ahí. Y acá, por ejemplo, Esta mira que a ver, qué contame vos curiosa. lo Mira, que va a ver quieres si mostrar. reconoces a alguien acá. A ver, y yo debo reconocer a Isabel Merkel, Sí. que está por Acá se lo aquí. ve más grande. Aquí Inca Agüero Vera. Sí. Aquí Teresita Flores. Esta señora no sé quién es. En la Encina Santa Cruz. Encina Santa Cruz. Sí. Toda gente de la época. Encina fue una poeta muy jovencita de La Rioja y era muy querida por todos. Claro. Tu papá, joven. Y mi papá. Y atrás unos cuadros de Pedro Molina, me parece. Acá me encanta porque este gesto es muy de mi papá. Sí, Ahí estás cual. respondiendo Una una pregunta. pregunta. Yo vivía en Córdoba, no estuve en esa oportunidad. Fue apenas salió de preso, como le gustaba decir a él, Esto apenas salió de preso. que se hizo un concurso de cuentos y mi papá ganó el primer premio con Filemón Gómez Existe. Que está luego en el libro de Claro. cuentos que vamos a mostrar Y después. Isabel y Teresita compartieron el segundo premio y Encina sacó el tercer premio y creo que Quinca era directora de cultura. en Claro, esa ella era directora de la Claro, época. debe haber Sí. sido el Que año fue muchos años directora 79, de por cultura. ahí, sí. Cómo era mi papá antes de que lo metan preso, digamos, esto debe haber sido en el año 74. El antes. El antes. ¿Qué quieres decir con el antes? Así estaba él antes, mirar el pelo absolutamente retinto, que eso fue lo que a mí más me impactó la primera vez que lo pude ver en Sierra Chica, ver que le habían salido canas. ¿Ves? Cuando lo llevaron. Cuando lo estaba llevaron el estaba pelo así, y cuando yo lo vi, bueno, ahí no se nota tanto, Pero ya ya tenía algunas canas y eso me impactó Eso fue un muchísimo, impacto. verlo flaco. Él adelgazó muchísimo, ¿no? Cambió su Muchísimo, fisonomía muchísimo, corporal. cambió Sí, yo totalmente. recuerdo Sí. la primera vez que lo vi después que salió de la cárcel, no lo reconocí porque estaba muy delgado. Esa es la imagen que me quedó de mí. Muy flaco Eh, estaba. Bueno, ahí está él y la gringa en Ah, la esta foto dormida es hermosa. también, sí. Esta foto es hermosa. Y esta me apareció ahí en medio de todo eso y mira que yo no sabía que iba a leer Paulina, ni sabía que iba a estar la Paulina acá. Y mira lo que son las cosas. Esto es una escena, esta soy yo, de
de una de las De las puestas que hacía Olga finales que Santoche. hacía Olga, sí. ¿Esta sos vos? Esta soy yo. Esta es Patricia López, la tía de Sí, Trevi. claro, hija de Eloy Sí, López. y las otras chicas no recuerdo quiénes son, pero bueno, qué sé yo, Eh, mezclo las que cosas, ¿no? siempre escuché decir que este libro, que esa pintura tiene una historia, Sí, tiene una contala historia un poquito. te cuento. No sé si contarte la historia del libro o la historia de la pintura, Las dos porque cosas, yo las me dos encargué cosas. de unirlas a las dos. Por favor, Mi papá escribe este libro en el 74, en los antes años del golpe. antes del golpe, pues se publica ese libro. Eso fue algo muy importante para él, muy importante, porque que una editorial como Plus Ultra, que hacía pero tiradas de más de 10.000 ejemplares, se interesara en su obra para la colección Política e Historia, para él fue como ganarse un Nobel, te diré. Y estuvo en contacto con este editorial, se sentía muy, muy orgulloso de que una historia de La Rioja hubiera concitado esa Ese interés. atención. Y bueno, y escribió este libro. A este lo tengo, era lo que sí, como eran baratas, era una colección Ediciones. barata, era fresada con estos fresados de antes, ¿no? Sí, y hay una Y dedicatoria. esta, mira, la dedicó para Cori y para mí, mi hermana, la que sigue de mí, a la que le llevo exactamente un año, a Marce y Cori, a los 15 años cumplidos de la primera y a los 15 por cumplir de la segunda, y la coincidencia ha querido que este sea mi homenaje y mi regalo para ustedes. El Papi, julio de 1974, con su firma, ¿ves? Y voy a leer esto, ya que lo tengo Por al libro. favor, por favor. El libro comienza diciendo: entre el pasado y el presente hay una filiación tan estrecha que juzgar el pasado no es otra cosa que ocuparse del presente. Juan Bautista Alberdi. Y ahí comienza a denunciar todos los excesos del mitrismo en La Rioja particularmente, ¿no? En el año 77 yo estudiaba en Córdoba y sacaba los libros fiados a un librero, un gallego, don Ortega, y cuando yo fui la primera vez estaba este libro junto con muchos libros de la colección. Entonces, bueno, me acerqué, lo miré, le dije que era mi padre, y cuando voy una de las tantas veces que voy, me dice: ¿sabe, señorita, que el libro de su padre ha sido descatalogado? ¿Cómo descatalogado? Le digo yo. Fue retirado, dice, fue retirado de todas las... Por lo menos acá me lo retiraron o algo así, me contó Ortega. Un libro prohibido. Entonces, claro, pasó a ser un libro prohibido y se lo dejó de ver en todas las vidrieras, porque al ser un libro de Plus Ultra, estaba en todas las librerías del país. Por supuesto, porque tenía distribución Claro. nacional. Molestaba bastante. ¿Este libro condenó definitivamente a tu padre? Según él cuenta, de la última vez que va a decir aquí estoy, luego de darle la libertad total, cuando estaba en libertad vigilada, un capitán lo atiende en nombre de Malagamba, porque a él le habían dicho que Malagamba quería... Malagamba era un coronel de esta época, que él cuando lo prepara para la segunda edición, que la deja lista y se muere, y de ahí lo hacemos publicar por Alción, lo mete en medio de todos los coroneles, al coronel Malagamba, en medio de todos los coroneles del siglo XIX lo mete. Lo incluye a Malagamba. Lo incluye, pero esto Malagamba fue es un después, coronel de la ¿no? dictadura, hay De que la decirlo, en La dictadura. Rioja. Bueno, ya que estamos hablando de Malagamba, quería verlo a mi papá y después él termina diciendo, el coronel Malagamba le dice este capitán, que él vino, mi papá, un poco sorprendido y un poco orgulloso también de lo que le habían dicho, que todos los cargos fueron infundados, que por eso, bueno, ya se podía ir, que solo una cosa no le perdonaba el ejército argentino a él, y eso era los coroneles de Mitre. Entonces por ahí mi papá bromea,
en esto, o sea que los coroneles de Mitre fueron condenados a 3 años de prisión, a 3 años y 100 días de prisión, 6 meses de prisión domiciliaria y tanto Qué bárbaro. Y ahí viene la segunda edición. Entonces, Que claro, unimos con la otra historia. la segunda edición fue en Alción, porque mi padre ya la había dejado lista, como te digo, con Malagamba incluido y el epílogo y todo. Él falleció porque ya estaba muy metido con esto de los indios, como él le decía. Entonces la hace Alción en Córdoba. Cuando se agota esto, a la CONABIP, que es la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, que estaba sacando una colección que se llamaba Archivos, le interesó este libro, que no se los acerqué yo estaba en la Biblioteca Mariano Moreno. ¿Les llega por otro lugar a ellos? Les llega por alguien, no recuerdo quién, me lo mencionaron que les recomienda, pero yo no sabía. Porque después la librería Hernández lo saca, lo había tenido escondido, lo saca y lo empieza a vender al libro. Y me preguntan quién era este Mercado Luna para mí, le digo mi padre, y lo editan en la CONABIP y se reparte entre todas las bibliotecas del país. Sí, la biblioteca. Claro. Y la que era presidenta de CONABIP en ese momento, que era Ángela Signes, menciona que la que era presidenta cuando lo hacen, o sea, Cristina Fernández de Kirchner, habló de este libro en no me acuerdo dónde, y dijo esto: los mismos que mataron al Chacho Peñalosa allá en el siglo XIX fueron los que mataron a Monseñor Angelelli más de 100 años más tarde también. Son los mismos porque hubo un proyecto de país que quiso ahogar fundamentalmente los reclamos del país federal. El país que se empobrecía, el país que daba todos los recursos para que salieran por el puerto donde acumulaba la riqueza. Es decir, lo leyó muy atentamente la presidenta en ese momento y después no está eso en el prólogo, ¿no? Porque no venía a cuento, pero habla de algo de la cárcel de mi papá en ese momento y ellos rescatan eso. Y muy generosamente cuando yo les comento que tenía una editorial y que me gustaría publicarlo, me pasaron íntegro el diseño y el interior, todo, solo tuve que cambiar algunas cosas. Y ahí viene lo del cuadro. Ese cuadro se me ocurrió a mí elegirlo para la edición de Alción, que era toda negra y apenas como una pequeña postal acá. Y ese cuadro lo hace Toto Guzmán, se lo regala a mi papá, y si vos te fijas ahí abajo dice Varela en las mesillas. Sí. Que es un poema de Carlos Alberto Lancilotto, muy lindo, que habla de Varela en las mesillas. Y son 2 cuadros que hace Toto, claro, de la batalla del Pozo de Vargas. Claro, acá están en la batalla, son claro, los caballos de los federales. Claro, el Pozo de Vargas. Y el Pozo de Vargas. Y a mi papá le gustaba muchísimo ese cuadro y se sentaba a mirarlo y decía, mira cómo Toto ha metido toda la montonera en un solo. ¿Y el Toto lo hizo y se lo regaló a tu papá? Le vivía regalando cuadros a mi papá, sí. No sé si mi papá le atendía asuntos jurídicos, la verdad no tengo idea, pero incluso lamento porque muchos de los cuadros que Toto los regaló, creo que todos, fueron a parar a un pozo donde mi papá enterró muchas cosas prohibidas. Nunca los pudo encontrar. Sí, pero a esos no los había enterrado. Entonces elegí eso. ¿Por qué? Porque mi padre siempre elegía algo de Toto Guzmán para sus libros. Sí, fíjate. Sí, acá también está. La hizo mi padre. Acá también está. Acá también. Un dibujo del Chacho del Corso. Este también es un dibujo. Este también es un dibujo del Toto. Sí, esta es la segunda edición de La Ciudad de los Naranjos. Hecho especialmente para La Ciudad de los Naranjos. Y después hay otros libros por acá. No, y si no por ejemplo, esta también se la diseñó. Claro. Se lo hacía todo a mano. Todo a mano. Esto está hecho a mano, las letras. Claro. Y entonces, un poco en homenaje a esa amistad, a ese celo que tenía Ricardo si Toto no le veía antes la tapa, es que dije, esto viene al pelo. Además de la amistad que ellos tenían. Y además de la amistad entrañable, pero entrañable que ellos dos tenían.
Ricardo también fue abogado del obispado, Abogado del obispado, en el tiempo más de que nada Monseñor Angelelli. consultor de Monseñor Monseñor Angelelli. Angelelli. Monseñor Angelelli lo llamaba, lo consultaba permanentemente sobre, vaya si tenía casos, Monseñor Angelelli, Pobre, para lo que le tocó, consultarle a lo todas que las le que me tocó. tocó. Sí, Hay una anécdota que está en el libro que la habíamos recordado hoy temprano, en el año 72, cuando a Antonito Gil, Praolini y Carlos Illanes, tu papá era el abogado que iba a ver por los presos. Pero él no pudo actuar porque fue más impetuoso, no sé cómo llamarle, la actitud que tuvo Monseñor Angelelli, que él se sí, quedó como corto con su conocimiento. exactamente, porque Angelelli convocó al pueblo a que lo acompañaran a pedir por los curas. Era Praolini y Y Gil. Antonito Gil, sí. Y cuando llegó ante la justicia, ante el tribunal, Angelelli comenzó a hablar y dice mi papá que él se quedó calladito porque ya no había más ¿Qué alegato. más iba a No se podía superar ese alegato Habría que ganar, que había Angelelli. hecho Angelelli para defender a los curas. Ricardo Mercado Luna, no solamente por su aspecto físico y sus canas, hubo un antes y un después en Ricardo Mercado Luna a partir de la cárcel. Posiblemente, Pano, posiblemente. Pero no sabría determinar qué, porque él siempre estuvo muy comprometido sobre todo con las causas, él se sentía muy hermanado con las causas que defendía la iglesia de Angelelli en ese momento. Y también, por otra parte, las causas que defendía el diario El Independiente, Exactamente. que en algún momento él cuenta como un comunista como Tito y Angelelli hayan podido coincidir tanto, ¿no? Y bueno, y esas causas sí lo comprometían mucho. Tal vez después se haya dado cuenta de que había descuidado un poco su profesión, no sé si decir descuidado, ¿no? Pero él era de por sí muy culposo, ¿no? Esto que dice Cacho, como el tango, le dolía la herida ajena. Siempre fue muy culposo y cuando vino se propuso trabajar en serio como abogado, digamos, tomar juicios que lo hicieran ganar plata, honorario, cosas así. Pero sin embargo siguió siempre muy comprometido con todo lo que tuviera que ver sobre todo con la defensa de los derechos humanos y canalizó esa beta a través de la escritura. Sin ¿No? duda, ¿no? Porque él había escrito muchas cosas jurídicas, escribió Los Coroneles de Mitre, le gustaba escribir algo de literatura, pero no siempre eran cosas Sí, hay un libro escondidas. hermoso de cuentos Ese, reunidos. Esta foto es ese. hermosísima. Esa foto es Esta hermosa. foto es de Tineo, ¿no? Sí, ay, no la traje, la iba a traer, es No así importa, de no grande importa. la foto. Ah, sí, la tenés en grande. Sí, la iba a traer. Es además una cosa como Ricardo con un habano, es como la Claro, es imagen. como un No, juego, está muy joven ahí, pero a mí me gustó mucho esa imagen de antes, de la cárcel o de sus vacaciones, como él decía. Además que fue tomada por un amigo también del claro, diario, como era César Tineo. claro. Así que, bueno, estos cuentos él los tenía como escondidos y ahí cuento yo un poco en el prólogo. Fue el origen de que yo fundara la editorial La Ah, Empalada. sí. Sí, porque uno de los tantos sustos que se dio y nos dio mi padre con su corazón, recuerdo estaba internado en el INCOR y lo iban a trasladar a Córdoba para hacerle algo que no se podía hacer en el INCOR. Entonces yo fui, mi marido Toño, que es médico, me hizo entrar por una puertita a despedirlo, porque no se podía, él estaba en terapia intensiva. Entonces yo le recordé que tenía un dinero que él me había prestado y que se lo iba a dar a la mami, a mi mamá, ahora que tenían que viajar, y me dijo, no, 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 guárdalo. Y cuando me iba yendo me dice, negra, negra, me decía, tanto a mí como a Ana nos decía negra, negra, acuérdate de esos cuentos. O sea, él una vez me había dado los cuentos así. Esto. Toma, llévatelo, porque si lo sigo teniendo yo, lo sigo tocando y tocando y tocando, guárdamelos, guárdamelos.
Y cuando murió ahí me di cuenta de que sí, había recibido un mandato, digamos, de publicar esos cuentos cuando él ya no estuviera. Me costó un montón. A los 10 años, más o menos, de la muerte de mi papá, Recién se dieron. publiqué eso y ¿Fue el primer libro de la edición? fueron, La saqué editorial. los dos juntos. Ah, este y este. Los dos se presentaron incluso en el Sí, mismo juntos, día. sí, sí, yo Vos me participé ayudaste en la muchísimo presentación. en la presentación. Me acuerdo. Claro. Era mi época de presentador del libro. Ay, pero cómo te jodía yo Sí, no. desde la biblioteca para que venga, No, cuando era algo importantísimo. A mí nunca me no. jodiste para nada. No. Marcela, Sí, Ricardo cuando volvió de la cárcel, ¿hablaba de la cárcel? ¿Hablaba del encierro? poco, muy poco. Era muy cuidadoso, yo nunca supe las cosas feas, así, si hubo torturas o cosas así, nunca a ver, siempre la mesa familiar era una mesa larga y bulliciosa, como él le llama en uno de Sí, los cuentos, tal cual. porque te imaginas que éramos de todas las edades. Alguna vez, estando los dos solos, sí pude conversar algunas cosas, pero porque yo le preguntaba y él me contaba, sí, pero no, en general no era de hablar mucho de eso, solo lo justo y necesario y si venía a cuento. Digo porque hay otros presos o presas, no sé, que sí, muchas veces entre los familiares hablábamos que no paraban de hablar y de contar y esa necesidad de sacarse eso, ¿no?, de adentro. En el caso de mi padre, no, yo creo que lo canalizó por las cosas que Bueno, escribió. aquí en este libro, en el último capítulo, digamos, o en la última dictadura que él toma, que es la del 76, él habla en primera persona. Sí, Creo que es la primera vez que lo hace así. sí, Sí. sí. Que es muy sorprendente, porque no hablaba en primera persona de esto No. así. Creo que es la única vez que lo hace, ¿no? Y fíjate vos, yo que estoy en el métier de la edición, qué importante que es un editor. Porque mi papá escribe este libro y no sé si vos marcaste donde empieza Sí, el golpe del 76. sí, El libro llegaba hasta acá. Entonces, y acá dice 2 o 3 cositas nada más. sí. Entonces se lo da a Miguel Bravo Tedín. Para quien no lo conoce, a Miguel Bravo Tedín era bastante desfachatado para hablar y hablaba en un lenguaje Muy desenfadado. muy desenfadado, exactamente. Entonces cuenta mi papá que cuando le lleva, lo lee, pero ¿qué es esto?, le dice, pero escúchame, esto es una cagada. Podés hablar vos de lo que te pasó a vos, ¿qué es eso Qué de andar bueno. diciendo tal cosa? Qué bien. Sentate Menos y mal. contá lo que te pasó a vos. Porque él dice, bueno, hasta acá cuento, me retiro, porque Sí, yo sí, ya casi lo algo dice así. en la breve presentación que hace de ese año. Entonces, él le hace caso a su editor y se Menos pone mal que le hizo a... caso. Tu papá no creo Menos que haya sido mal un hombre que que le haya hizo hecho caso caso. muchas veces, ¿no? No, pues es que sí, era bastante de Ah, mira. escuchar, era bastante de escuchar. De ahí No, de diría escuchar si es una hacía caso o cosa, no. pero de hacer caso. Claro, no. Qué suerte entonces. Muy buena la sugerencia de Miguel Bravo Tedín, porque creo que ahí uno puede palpitar, incluso hacer parangones con estos cuentos que los escribe desde la ficción, pero que Esto. son Hay cuentos que algunos son muy... muy autorreferenciales, Totalmente, claro, de lo que se totalmente. vivió adentro de las cárceles del proceso. Sí, Sí, esta necesidad también de mostrar los libros, digo de mostrarles porque indudablemente todo lo que podemos encontrar aquí de esto que estamos recordando y trayendo a estos espacios de memoria a partir de este formato de entrevista y documental, porque todo está, si queremos saber, está todo a mano es muy importante. y mucho. Si quiero saber de Angelelli, Ricardo Mercado Luna hizo un trabajo increíble. Sí, Si quiero saber de qué pasó con el diario El Independiente y con otras historias judiciales de La Relato Rioja, Tinto. las solitarias historias del siglo que nos deja. Si queremos, bueno, acá lo de Angelelli, y seguimos, los coroneles de Mitre, La Rioja de los hechos consumados. Esta frase, los hechos consumados, forma parte de nuestro vocabulario en La Sí. Rioja. Sí, es verdad. Para hacer referencia a ciertas cosas,
hablamos de hechos consumados. ¿Y de dónde nos viene? De esto, de Exacto. este título de esta Sí. gente. La ciudad de los naranjos. Decimos la Que ciudad ya de los tiene naranjos. poquitos naranjos, ¿no? Porque Nada, al parecer si nada. uno lee eso, en algún momento estuvo lleno de Estuvo naranjas lleno, la pero digo, Rioja, sí. no podemos, pues cuando hacemos referencia, es como las canciones que el pueblo se apropia, que uno y que no sabe el autor. La Sí. ciudad de los naranjos. La ciudad de los naranjos. Pero Ricardo lo puso toda Sí, esta es muy presencia, importante. toda esta vida entregada, ¿no? Ujú. Pero junto a otros, porque también son una generación de gente que, primero de gente muy curiosa, me parece, todos los que nombramos y todos los que Sí, no nombramos todavía, curiosa y activa. y activa, Sí, que le ponían el cuerpo a la vida, que intercambiaban, pero que sí. además se divertían, que vivían, que esto que dice el subcomandante Marco, parece que solo tenemos registradas las historias del dolor, la tragedia y las alegrías Qué lindo de es. los logros, de los encuentros. Y creo que toda esta generación que hemos estado trayendo aquí tiene que Mira, ver con es esto. que en relación a eso tengo una foto de muy Ah, mala resolución acá, a pero ver, que es justamente ahí está. los, Oh, mira esto. es un fin de asado en Este, Vargas. este es Cacho Pauletti. Ese es Cacho Pauletti. Ahí están No, todos estos, mira. ese era el diario. Acá Cacho está otro. Pauletti, Tito Pauletti, Tito, Viñals. Viñal, Ese es mi papá. Ahí Ricardo. está José Paredes, José, sí. Toto Toto Guzmán, Guzmán, gordito, Daniel Daniel Moyano. Moyano y Gigi Alfieri. Gigi, cuando Y estaba en con San su Lente, lupa, sí. eran unas juntadas en barrio de Vargas, ¿no? En la finca de los Mercados de Luna en Vargas. Sí. Y en una de esas juntadas que se hacía todos los años para el 12 de octubre, que era el aniversario del De la diario, creación del diario. además de otras De- veces, pero el 12 de octubre era infaltable. Esta es Y en histórica. una de esas, ¿Y esta habría estado jugando fútbol o sea, hacían lo que sí, no, jugaban? y jugaban al Jugaban, fútbol, jugaban. solteros contra casados. Ah, sí. Sí, ahí no veo ningún soltero, pero Pero bueno, bueno, o sea, alguna habría. claro, alguno Alguno habría. se haría paso por soltero para completar el Para completar, equipo. sí. Qué maravilla. Esto menos mal que Y en una de estas juntadas fue cuando Tito anuncia esto de que iba a convertir el diario en cooperativa. en una de Al esas final juntadas, de esos a los una de años estas- 60. Al final de una de estas juntadas, sí. No, en 60 y pico debe haber sido. No, sí, 60 y largo, si no 70. Yo, por ejemplo, siento que soy parte que soy un privilegiado de haber podido, aunque sea muy de lejos, estar con gente como esta que estamos recordando, ¿no? Sí. Y vos, ¿qué sentís así cuando, en este rato que hemos pasado por tanta historia? Yo siento que, por una parte, sí, privilegiada por toda esta gente, ¿no? Tan valiosa con la que pude haber tenido contacto de chica. Y por un lado me pesa algo, no haber valorado, no haberlo aprovechado a Daniel Moyano, con lo que a mí ya me gustaba de chica la literatura, pero era uno más ahí, ¿no? Y después ahora ser una fanática de Daniel Moyano. Y antes era parte de lo cotidiano. Uno más que venía a casa, comíamos juntos, Claro, jugábamos con los exacto, chicos. ahí en Vargas, Lo que contaba cotidiano. historia. Y con Cacho Pauletti me pasó otra cosa, que es que, por ejemplo, acá, mira, todas estas cartas Ah, son eso, cartas que le carta. mandaba mi papá a Cacho a Toledo. A Cacho Pauletti. A Cacho Pauletti, Mario Pauletti, gran escritor. Esta era con el estudio jurídico, claro. Oh, siempre usaba eso, sí. Mario Argentino, además con el nombre completo, Mario Argentino Pauletti. Sí, porque se la mandaba mira esa dirección, ¿no? ¿Cómo? Fundación Ortega y Gasset, San Juan de la Penitencia, Callejón San Justo, bueno, porque es un lugar muy histórico. Sí, que has estado ahí. Y, ¿Qué? Ah, y acá recuperé una, porque
Cacho me las trajo una vez, la última vez que vino, me trajo todas las cartas que le había mandado mi papá. Sí, Y yo, bueno, encontré una de sí. Cacho a mi papá de las muchas que debe haber, ¿no? Del año 98. Que hasta el último momento se estuvieron Hasta el último escribiendo. momento. Finalmente, al último ya se escribían por email, a través del email mío. Pero a lo que voy es esto. Mi papá me decía que Cacho era un gran escritor y yo no le daba bolilla. Hasta que una vez leí 15 monedas y me impactó mucho. Y cuando me fui a Europa con mi marido en un viaje en el año 2000, creo, me dice mi papá, qué lindo sería si vas a España que lo llames a Cacho. Y yo le dije, bueno, papi, ya voy a ver, qué sé yo, y lo llamé. Y él o sea, no lo conocía, yo que lo había visto cuando era chica, Claro, Cacho. claro. Y me dice, hola, de Madrid, yo, hola, Cacho, te habla Marcela Él Mercado vivía de en Toledo. Luna. Claro. Marcelita, me dice, Como si... pero si vos sos la Mafaldita riojana, ¿qué haces? Estoy acá en Madrid. El humor. Bueno, sí. Bueno, venite, me dice, Sí, claro. venite. Y Y bueno, nunca dejaste de ir después, y no, subiste pero nos más. hicimos muy amigos. Sí, Además sí, nos unió la literatura de una forma sí. tan impresionante que por un lado me pesa no haberlo aprovechado a Daniel, porque además Daniel se fue muy joven, que tal vez lo podría haber recuperado. Y sí he ganado, por ejemplo, esto de haber seguido con Cacho hasta el último momento Sí, yo escribiéndome. también tuve la dicha de compartir con Claro, Cacho en los últimos claro, vos momentos, la también. última entrevista. Exacto. Esa Y, historia. y fíjate vos Porque que... generacionalmente no somos de la misma generación, pero sin embargo No, nos pero aceptaron en su... claro, era joven de alma, era joven de alma. Quiero leer esto que dice Cacho. Las dos cosas más buena persona que he conocido son la mirada de Julio Cortázar y la voz de Ricardo Mercado Luna. Mira vos. Y también me gustó que estuvieses en la presentación de A Fuego Lento, un libro que yo sentí, que es un libro de Pauletti, mientras lo escribía, que lo estaba escribiendo en representación de los dos. Qué amistad que Qué tenían los amistad, tíos. sí, 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 una amistad muy, muy entrañable de los Sabés dos. que creo que eh, así alrededor nuestro están como nombres dando vueltas, ¿no? Siento todo el tiempo esto. Los que nombramos, los que no nombramos, pero que están, eh, y que son nombres que me parece que personas como vos y yo y muchos otros necesitamos sentirlos presentes y necesitamos sentirlos cerca porque nos han dado también consistencia en nuestras vidas. Yo creo que todos estos seres de un modo o de otro nos habitan también. Y eso es maravilloso. Es maravilloso y forma parte de nuestra estructura también, Así de alguna es. forma. Sí. Por eso era muy importante que pudiéramos tener este momento. Mira, yo te agradezco mucho, le agradezco a Ismael Fuentes Navarro, porque fui una de las primeras que supe y que me invitaron para el primer ciclo y dije que no, dije que no me iba a animar, que no me sentía capaz, que no me sentía capaz de ser yo solamente siendo 7 hermanos y hermanas, los que bien. cada una vivieron a su papá desde un lugar distinto, ¿no? Yo me conecté desde este lugar, pero Cori, Adriana, se conectó desde lo jurídico, mis hermanos varones desde el campo, los dos más grandes también desde la música, con Gabriel compartían muchísimo los gustos musicales, las películas. Mi papá era un amante del del cine. cine, totalmente. Con los más chicos también se conectó desde la alegría, desde el juego. Entonces, esta es una beta de mi padre, la que yo puedo mostrar, pero era un hombre múltiple y como padre también. Y muy Y generoso. después, claro, y después de la segunda invitación, después que vi el estreno de esta hermosa realización que están haciendo, le dije a Ismael, me arrepiento de haberte dicho que no,
Y bueno, me dio una segunda oportunidad. Así que gracias. Yo tengo muchos recuerdos de tu papá. Yo lo he Él te entrevistado quería muchas mucho, veces, pa. ya lo sé. Él te quería mucho. Y fui testigo del reencuentro de tu papá con Guillermo Güello, que era un cura jesuita que Uf, fue detenido, que con el compartieron que celda. compartió celda, Eh, claro. En el año 84, Guillermo Güello vino a La Rioja para testificar en la Comisión de Derechos Humanos en la que yo trabajaba, y ahí fuimos a almorzar a tu casa. Que ¿En con qué la año vinca, fue? en el 84. Mira, Y no olvido ese almuerzo nunca. Y tampoco olvido, años después, haciendo radio, tu papá escuchaba mucha radio sí. y él era un Y oyente de mi escuchaba El programa, Puente. El Yo Puente, también. y vos también. Muy buen En un programa. momento no me Navas. podían pagar la radio, no tenían y queríamos seguir. Y el Ricardo organizó un club, como no me acuerdo Sí. cómo se llamaba, y nos juntamos en un hotel de turismo. Me En parece el que hotel estaba de vos. turismo, claro, Estabas fuimos los vos, dos juntos, mi claro. papá y yo. Y Para sostener el programa. para sostener el programa, sí, No lo olvidé nunca. exactamente. Marcela, muchas gracias. Muchas Voy a gracias. terminar con un pedacito de la ciudad de los naranjos, casualmente. Casi sin naranjales para subir y bajar, viajando por ese camino mágico que unía todos los tiempos de un mismo tiempo, sin aliento siquiera para ser otra vez ayer, la vieja ciudad comprendió la inutilidad de los consuelos ensayados después de la derrota federal en su postrer intento del Pozo de Vargas. Trató de imaginar su presente, de haberse invertido la suerte de aquellas gestas legendarias, pero no pudo hacerlo, no quiso hacerlo. Aquello también formaba parte de un ensueño del pasado. Entonces, como un fantasma desolado y triste, cargó sobre sus espaldas invisibles todos los lánguidos sones de la banda de música, los prolongados y reverenciales saludos de todas sus calles, las verdes sonrisas y los blancos perfumes de los naranjales de todas sus épocas, y se alejó a paso lento por el nostálgico camino del recuerdo. Desde lejos quiso mirar por última vez lo que atrás dejaba y vio la realidad de lo que siempre había sido, un trozo de América Latina postergada. Ya sin volver la mirada para no dolerse de su propio rostro, el fantasma de la vieja ciudad se estremeció pensando en sus habitantes que no tendrían ya el consuelo de su regazo ahuecando tibiezas del pasado. Días fáciles y amargos habrían de sobrevenir antes de llegar a ser los pobladores de la gran nación americana que soñaron los grandes, San Martín y Bolívar. Y yo agrego, y Ricardo Mercado Luna. Qué lindo. Muchas gracias. Gracias, Juan. El vino entibia sueños al jadear. Desde su boca de verdeado dulzor. Y entre los libros de la buena memoria se queda huyendo como un ciego frente al mar. Mi voz le llegará, mi boca también. Tal vez le confiaré que eras el vestigio